Vale, pues si te parece empezamos Sí, ya, ¿vale? y si repetimos. Eso te iba a decir, que no hay ningún problema porque luego podemos editar todo Por el eso vídeo. digo, porque me engancho muchas veces. Pues eso, no hay ningún problema, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿vale? Para Yo no, empezar, tú sí, yo no. Todo un no. Yo tengo flecha límite. Andrea Olea, ¿quién es y por qué sabe cuál es su fecha de caducidad? Se llama Francesc Auger y es un tipo muy carismático. Estuve con él en su casa en Vallirana, cerca de Barcelona, donde nos sentamos un rato a charlar en el patio, al solecito. Me gusta mucho la música electrónica. Antes salía en moto, antes. Le encanta la electrónica, en concreto el progressive y los coches tuneados y salir a bailar. Y tiene un sentido del humor fantástico, muy negro, como habéis visto también. Pero a los 55 años es también alguien que ha sufrido 2 infartos y 4 ictus. ¿4 ictus? Por los que le cuesta pensar, hablar, como habéis escuchado, moverse y casi cualquier cosa que os imaginéis. Ducharme y la comida, el vestirme. Bueno, vestirme sí, eso sí, pero las cosas que hago me cuesta mucho todo, el día a día. Y si antes las cosas cotidianas automáticamente las hacía, ahora si no las pienso no las hago. ¿Pero se le nota mucho? A ver, cuando camina se le nota más porque va con muleta, pero cuando la deja de lado dirías que está bien. Su dolor es invisible. El que se ve es chiste. Si las personas no lo ven, no es chiste. Ven que conduzco, hago cosas, sí, pero las cosas que puedo hacer, tengo mucho tiempo para hacerlas. No puedo trabajar de ello, no puedo porque me cuesta mucho todo. Y el que quiera quedarse así, me parece muy bien, pero yo no quiero esto para mí. Claro, no lo quiere porque sufre, insiste en que sufre mucho. Y por eso, porque no deja de sufrir, ha puesto a su vida una fecha límite. Francesc ha decidido que quiere morir dignamente. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general, escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy hablamos del deseo de Francesc porque se cumplen justo 4 años de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia. Una ley pionera que situó a nuestro país en la vanguardia mundial del derecho a una muerte digna. Solo un puñado de países en el mundo recogen este derecho, casi ninguno con una ley tan garantista como la de nuestro país. En España es posible poner día y hora al final de la vida si decidimos que no queremos sufrir más. Pero no es tan fácil. No es dicho y hecho. Vamos a analizar todas las aristas de una ley que va asentándose pero que aún contiene vacíos y grietas. Vacíos que alargan el tiempo de espera y el sufrimiento de los pacientes innecesariamente. Grietas por las que se cuelan quienes se creen con derecho a decidir sobre los cuerpos y las vidas de otros. Jueces que decretan que sufrir sea obligatorio, médicos que no cumplen con el juramento de evitar el dolor y personas que piensan que acabar con el dolor es un pecado. Hoy en Los documentales de Carne Cruda. hablamos del derecho al buen morir. Que es también el derecho al buen vivir. Ya os lo aviso, no va a ser un programa fácil, pero sí creo que va a ser un programa necesario. Y aunque hablemos de la muerte, y sea evidentemente muy duro, también hablamos del amor a la vida buena, y de esa inmensa prueba de amor que es respetar la decisión de un ser querido de poner fecha a su propia muerte. Francesc no odiaba la vida, su vida. Al contrario, la disfrutaba, le gustaba lo que hacía. El trabajo mío era camionero, entonces me gustaba mucho la carretera, ¿Qué es lo que te gustaba de ser camionero? la libertad. Sin libertad no es vida para mí. Y de esa pasión por la libertad de la carretera nació su obsesión por los coches. Un coche tan viejo. Y las motos. ¿Ah? Me estuvo enseñando su taller, donde tiene una moto de carreras que ya no puede usar, y luego el Mercedes Compressor que se compró de segunda mano y es una pasada. Lo compré 3 años atrás, me gustó el color.
azul oscuro y totalmente tuneado. Le ha cambiado... sí. No sé si habéis visto las fotos, Sí, pero sí, bueno, lo he visto. le ha cambiado el motor, las llantas, le ha puesto LEDs de colores por todas partes. El por coche dentro. fantástico, vaya. Y lo tiene lleno de pegatinas, algunas humorísticas y otras inspiradoras, como una que dice My life, my rules, o sea, Mi vida, mis reglas. el coche tira que no veas. Madre mía. Esto va como un pepino. Pero una cosa, ¿no tenía problemas para moverse? ¿Puede conducir? A mí me ahorró el autobús de vuelta de Vallirana a Barcelona, pero porque tenía un día bueno. No siempre es así. Si veo que no estoy bien, no lo cojo ese día. Cuando estoy bien, lo cojo. La mayoría de días son malos desde hace mucho tiempo. Empezó todo esto, las fechas me equivoco, pero me parece que 2010 es el primer infarto. Pero ahí no pensaba la eutanasia yo, porque yo era yo con los infartos. Aún era el mismo cuando tuvo los infartos, pero luego vinieron los ictus, los 4 ictus. Al principio no sabía lo que pasaba. Al cabo de unos meses, un centro de día, cada día, en recuperación. La rehabilitación no fue suficiente y Francesc se dio cuenta de que ya nunca sería capaz de llevar una vida normal porque no puede trabajar, se cansa al hablar y aunque tenga muy claro lo que quiere contar, le faltan las palabras. Espérate. Ahora, esto es una secuela a todo esto y yo no quiero estar así. Y su caso encaja en la ley de la eutanasia. Sí, la ley prevé 2 supuestos. Uno, cuando tener una enfermedad grave e incurable origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio. Y 2, que es el caso de Francesc, tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause un sufrimiento intolerable. Vamos a recordar su aprobación, la aprobación de la ley, hace ahora 4 años. Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente. Queda aprobado el texto en sus términos. Era 18 de marzo de 2021 cuando se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia por 200 votos contra los 141 de PP, Vox, UPN y Foro de Asturias en un parlamento en el que los diputados y diputadas lucían todavía mascarilla por la pandemia. Se publicó en el BOE el 25 de marzo y entró en vigor el 25 de junio, porque se dio un plazo de 3 meses a las comunidades autónomas para que establecieran sus comités de garantía y evaluación. La ponente de la propuesta, la exministra socialista de Sanidad, María Luisa Carcedo, celebraba así esta ley histórica. No sé qué músculo no moveré mañana. No quiero ese final. Libertad con mayúsculas, señorías, porque esta ley da una nueva dimensión a la autonomía, a la ley de autonomía del paciente. Mientras, la derecha y la ultraderecha arremetían con los mismos argumentos manidos con los que critican el aborto. Y ustedes, señores del Gobierno, con esta ley van a convertir a nuestros médicos en verdugos. PP y Vox presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad que la justicia tumbó en 2023, consagrando el derecho a morir con dignidad por el que tantas personas llevan décadas luchando. Especialmente desde asociaciones como Derecho a Morir Dignamente, o DMD, que nació en 1984 tras una campaña social para que el gobierno de Felipe González aceptara legalizarla. Hoy su sede se encuentra en un lugar expuesto a todos, que sin embargo pasa desapercibido. Un poco como la muerte. Un poco como la muerte. Todos estamos expuestos a ella, pero vivimos de espaldas. Pues justo si estás leyendo la placa del kilómetro 0 de la Puerta del Sol, estás de espaldas a la oficina de DMD. Solo tienes que darte la vuelta y caminar unos pocos pasos. Perdón por seguir con las analogías, pero eso es vivir. El paseo entre el kilómetro 0 y el último kilómetro. Así de poético empezó para mí este recorrido que hoy vamos a hacer entre la vida y la muerte. Recorrí esos pocos metros para hablar con el doctor Marín, médico de familia y vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente, que lleva muchos años ayudando a muchos. Morir dignamente es morir como tú quieras, morir de una forma acorde a tus creencias y tus valores. Y para nosotros es imprescindible que también tengas la opción de morir cuando tú quieras, de una forma asistida, tranquila, en tu casa o en el hospital, donde tú prefieras, por lo que es la disponibilidad. Él se metió en esto mucho antes de que fuera legal. Estuve trabajando unos años con personas con VIH-Sida que se morían en casa, no tanto por elección, sino por obligación, porque los hospitales no les ingresaban. Y a partir de ahí empezó a surgir una demanda de personas que se querían morir en casa, pero que no encontraban asistencia. Sí, de la medicina paliativa en los casos de SIDA dio el salto natural al apoyo a la muerte asistida porque entendió que era la respuesta más humana al sufrimiento.
La eutanasia, me contaba, se enmarca dentro de un cambio de mentalidad de la medicina. Hasta el siglo XX la medicina es muy paternalista. Trata a los pacientes como niños pequeños y decide sobre ellos porque el conocimiento técnico está en manos de los profesionales. Este paradigma cambia, se hace horizontal. Antes era todo por el paciente, pero sin el paciente, y ahora es todo por el paciente con permiso del paciente. Y en ese contexto de crecimiento del valor de la autonomía aparece la eutanasia. Y en ese contexto, el cambio legislativo obviamente ha supuesto un cambio y un salto cualitativo. Porque, ¿cómo era antes de la ley? Él lo explica de una forma muy cruda, pero porque la realidad lo era. Antes de que hubiera una ley, el ejemplo más claro es Ramón Sampedro, ¿no? Pues la gente se buscaba su producto letal, se lo tomaba y cruzaba los dedos para que a su entorno no le pasara nada, ¿no? Búscate la vida, pues búscate la muerte, ¿no? Lo que se pretende es que cada persona pueda morir de acuerdo a sus convicciones, pero de una forma aceptable, con un acompañamiento humano, sin tener que esconderse por si acaso la policía lo evita, sin tener que tirarse por una ventana o al metro, sino de una forma tranquila en tu casa, ¿no? Entonces, recordemos que en el caso de Ramón Sampedro, que visibilizó la eutanasia en toda España... La libertad no es esto. Esto no es vida ni vivir dignamente. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso conteniendo agua y una dosis de cianuro de potasio. Cuando lo beba, habré renunciado a la propiedad más privada que poseo, mi cuerpo. Ramona Maneiro, la amiga que le ayudó en el suicidio asistido cuando él se cansó de esperar a la legalización de la eutanasia, fue detenida como sospechosa y tuvo que afrontar una causa penal que finalmente logró evitar porque no se encontraron pruebas y el caso prescribió. Era 1998 cuando Sampedro, tetrapléjico, se quitó voluntariamente la vida con cianuro gracias a la colaboración de su amiga Maneiro, y miles de personas se autoinculparon para protegerla. La ley, afortunadamente, acaba con esa infame persecución de quienes solo cumplen con la voluntad de las personas que han decidido morir libremente. Y ahora, desde su aprobación en 2021 y hasta finales de 2023, que es cuando tenemos la última fecha de datos, en España se han producido 697 eutanasias, casi 700 personas que han muerto, como decía el doctor, en su casa o en el hospital de forma tranquila. Andrea, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasos se siguen? El doctor Marín insistía en que tenemos una de las leyes más garantistas. Es decir, es un proceso con muchas etapas que empieza siempre de la misma manera. La persona tiene que explicar por qué se quiere morir, es que su voluntad es clara, es firme, es inequívoca. Primero se lo comunica al médico de cabecera o a un especialista que inicia los trámites. Después tiene que hacer un testamento vital para expresar sus últimas voluntades y deben pasar al menos 15 días para que la persona confirme su deseo de morir. Entonces, un segundo equipo médico estudia su petición. Y finalmente, una comisión de garantías de la comunidad autónoma en la que reside, compuesta por juristas y médicos, avala la solicitud. ¿Y cuando se aprueba, qué ocurre? El procedimiento es sencillo e indoloro: sedación y medicación. La técnica de la eutanasia es muy sencilla, es que enfermería te ponga una vía y luego medicina, empieza a caer la medicación, te quedas dormida, entra el barbitúrico, el propofol y deja de respirar, y luego por si acaso se pone otra inyección para que haya más seguridad. O sea, técnicamente es simple. Lo más complicado no es eso, lo más complicado es la toma de decisiones previa y luego que la persona decida el día y la hora. Elegir día y hora de tu muerte. Difícil. Es difícil y también puede sacar lo mejor del ser humano. Marín me contaba que ha conocido a personas que se enfrentan a la muerte con una dignidad extraordinaria, lo que hace más doloroso despedirse de ellas, claro. Conoces a gente muy interesante, ¿no? Que te cuentan su vida, se abren en canal y a veces eres como un extraterrestre que aterriza en el comedor de una familia. Entonces te sientes en ese sentido un privilegiado cuando te cuentan su vida, y además en un momento que emocionalmente pues es muy intenso porque es la etapa final, ¿no? Las últimas semanas. Como le ocurrió con esa mujer joven que padecía ELA y tenía 2 niñas pequeñas. Ella había apurado tanto que tenía ventilación mecánica, un aparato, un respirador, ¿no? Pero ella decía que ya ni con la tablet ya no podía hablar, ayudar a sus hijas a hacer los deberes, ¿no? Y vivía en un chalet así en el campo, y entonces ya llegamos, quedamos que le íbamos a sedar y tal, y luego ya quitábamos el respirador. Y entonces el padre le dijo a las hijas, bueno, pues iros despedidos de mamá, que ya la van a dormir y tal, e iros a por flores.
La mujer murió de forma pacífica y tranquila. Y luego llegaron las hijas y así le dieron un abrazo y entonces toda su cama, ¿no?, la llenaron de flores y todas se pusieron ahí al lado como acurrucadas y era una imagen bellísima, ¿no?, bellísima de la muerte, ¿no?, a pesar de la tragedia, ¿no? Qué imagen, ¿eh? Sí. Bellísima y durísima. Ya hemos empezado aquí a llorar. En mi defensa diré que yo aquí lloro todos los días, pero... Bueno, vamos a seguir adelante. Es duro, pero por mucho que lo sea, el doctor insistía en el sentimiento de consuelo. Compartes con ellos el agradecimiento por tener un plan de salida, que les consuela muchísimo, ¿no? Y a muchos les reconforta un montón, lo tienen ahí. No solo a ellos, sino también a sus familias. Cuando se produzca el momento de la muerte, eso siempre va a ser triste porque tú siempre vas a sentir esa pérdida, pero a la vez sea una liberación, porque por lo menos ha muerto como ella quería, ¿no?, como esa persona ha deseado. Ya no va a sufrir más y eso es muy consolador, sobre todo cuando esa persona habéis compartido pues una música, un momento de despedida, te ha mirado y como que tú le das permiso para irse, y ese permiso que tú le das para irse, que tú afrontas ese desapego, luego es muy beneficioso. Me encanta eso de darle permiso para que se marche y despedirse como uno quería, como uno quiere despedirse. Pero bueno, esto es en algunos casos solo la teoría. Sí, porque no siempre es la práctica. En estos 4 años, la aplicación de la ley ha avanzado a trompicones y de forma muy desigual en todo el territorio. Hay muchas cosas que mejorar y hay como 17 formas de desarrollar la ley según cada comunidad autónoma y en muchas debería existir mayor voluntad política para que esto funcione mejor. Y de eso depende que tengas un duelo en paz o, por el contrario, una experiencia traumática con un sufrimiento innecesario. Por eso os voy a presentar a 2 personas que han vivido la cara y la cruz. Mi padre era una persona muy determinada, muy resuelta. A mí no me gusta usar la palabra valiente. Yo no creo que el que quiere una eutanasia es más valiente que el que no la quiere. No. Contraponer eso me parece injusto. Mi padre era resuelto con lo que él creía y lo que él defendía. Y coherente. Es importante vivir de una manera coherente, ¿no? Ella es Gina Montaner, hija del periodista, escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner, que falleció en Madrid en 2023. Fui a verla a su casa junto al Parque del Retiro, donde estuvo cuidando de su padre sus últimos meses de vida. Recuerdo los obituarios. Montaner estuvo mucho tiempo exiliado en España, ¿no? Sí, 4 décadas. En sus últimos años, tanto él como su familia habían dejado Madrid y se habían trasladado a Estados Unidos por trabajo, pero en 2017 le detectaron un tipo de Parkinson muy severo y agresivo. La gente cree que solamente es el temblor, que en el caso de mi padre no lo era, porque también hay un tipo de Parkinson que es el de la rigidez. Y luego está, primero, la falta de dopamina. La falta de dopamina, él lo dice todo, me lo decía todo el tiempo, me decía, siento que tengo una nube en la cabeza, un hombre que escribía columnas, analista político, y me decía que le costaba, ¿no?, hilvanar bien los pensamientos. Y luego la parte física, terrible. En 2022, con la ley de eutanasia ya aprobada, al ver que la enfermedad avanzaba, Montaner le pide a su hija mayor que se convierta, como ella dice, en la gestora de su plan de evasión. Y Gina dejó su trabajo en Miami y regresó con él a España. Yo tuve que dejarlo todo en pausa para acompañarlo porque es un proceso largo, con obstáculos. Fueron meses de cuidados y gestiones médicas, de despedidas, de paseos por el Retiro, sesiones de viejas películas en casa, conversaciones y muchos recuerdos, como los viajes en familia en coche por Europa, cuando Gina y su hermano eran pequeños, escuchando casetes de Julio Iglesias, Nino Bravo, Frank Sinatra o Aute. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo. Gina todavía se emocionaba recordando esa época. Aunque te recupera un momento muy bonito con tus seres queridos, pero si ser cuidadora siempre es difícil, cuidar para ayudar a morir debe serlo, bueno, definitivamente mucho más. Fueron muchos meses de luchas un poco muy distintas, ¿no? La lucha para que mi padre pudiera morir y la lucha también para que estuviera muy bien cuidado y con calidad de vida.
Y lógicamente, pues desde el punto de vista emocional, incluso yo diría que hasta físico, porque hasta hubo un desgaste físico, yo creo que yo viví eso también, de acompañar a una persona a eso es singular y es muy duro. Como me explicaba el doctor Marín, al menos el procedimiento administrativo debería ser sencillo, pero no lo fue para ellos. Aunque tenían recursos y el apoyo de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, fue toda una odisea, para empezar por el desconocimiento de los propios sanitarios. La primera vez, la doctora del ambulatorio, objetora, simplemente nos dijeron, no sé cómo va esto. Que hizo que se sintieran huérfanos. Empezó entonces un viacrucis hasta lograr que un médico iniciase los trámites y luego otro para que le concediera la solicitud, porque al principio se la negaron. Apela cuando se lo deniegan, porque consideran que él debía estar, como decía, que le decía, Carlos, cuando tú estés peor, vuelve. Y le dije, es que yo no quiero estar peor, yo ya estoy bastante mal y quiero morir. Esto es crucial porque ¿dónde está el límite del sufrimiento para que se considere legítima la muerte digna, ¿no? Bueno, para cada cual es diferente. A Montaner, por ejemplo, en tanto que escritor, le angustiaba ver cómo se le morían las palabras. El gran sufrimiento para mi padre era perder sus capacidades intelectuales, cognitivas, más que lo físico, incluso más que dejarnos a nosotros, a quien nos quería mucho, nos amaba, pero para él era muy importante su vida intelectual y lo tuvimos que respetar. Al final consiguió que su derecho se respetase y murió el 30 de junio de 2023. Antes dejó un artículo que se publicó a título póstumo en los medios en los que colaboraba. Pues si os parece lo leo. Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto. Vivir es un derecho, no una obligación, dijo Ramón Sampedro. Don Carlos, ¿regresa a vivir a España?, me preguntó extrañado un vecino de la avenida Brickell, donde vivía en Miami. No, me voy a morir a España, le respondí con una sonrisa y seguí mi camino. He regresado en el ocaso de mi vida. Aquí he cumplido 80 años, el último de mi existencia, gracias a la ley de eutanasia. ¿Se quiere una mayor libertad que la de elegir el momento de la partida? Cumplo mi deseo de morir en Madrid. Lo hago gozando todavía de la capacidad de expresar mi voluntad de ejercer mi derecho a finalizar mi vida de una forma libre y digna, de acuerdo a mis creencias. Gina Montaner también escribió sobre su experiencia con la idea de ayudar a otros que tengan que pasar por lo mismo. Deséenme un buen viaje, se titula el libro, porque eso fue lo último que dijo su padre antes de partir. La vida es un hecho, es casi un hecho fortuito. Estamos aquí, es un viaje. Por eso cuando escribí, ¿no? Las últimas palabras de mi padre antes de morir fueron deséenme un buen viaje. La vida es un viaje que tiene principio, que tiene fin. Estamos aquí y cada uno vive como puede y como quiere. Sobre todo creo que lo importante es valorar, respetar la voluntad de un individuo que por razones que pueden ser de peso desean irse de este mundo. El final del viaje es triste, pero también es emocionante poder ser el dueño de tu destino y despedirte en tus propios términos. Pero como os adelantaba, no es así para todos. En la otra cara de la moneda están quienes se apagan esperando. Su línea roja era que no querían morir ahogados. Le acompañé en octubre a urgencias, a revisiones, y ya la especialista de digestivo le hizo varias pruebas de tragar y ya vio que se podía atragantar con su propia saliva. Entonces, en el momento en que le dijo que se podía atragantar con su propia saliva, me acuerdo que yo estaba en la consulta, se giró, me miró y yo ya entendí que hasta ahí.
Entonces yo le dije fuera, Dios, papá, es el momento, o sea, si quieres hacerlo lo tienes que decir tú. ¿A quién escuchamos? A Judith González, hablando de su padre, Antonino, al que diagnosticaron ELA en marzo de 2024. Bueno, es que la enfermedad iba tan rápido que entramos en el hospital y él hablaba y cuando salimos ya no podía hablar. Pero bueno, yo creo que fue de las últimas palabras que le dijo a la neuróloga, que él quería empezar el inicio de solicitud de eutanasia. Pero no se cumplió. Murió 9 meses después por culpa de la enfermedad que lo devoró por completo, mientras aguardaba que se cumpliera lo que había pedido en sus últimas palabras. Mira, mi padre hace 7 años hizo el Camino de Santiago conmigo, o sea, para que te hagas una idea. Él era una persona muy vital, no paraba quieto, nunca. Y en el verano del 2023, él ya empezaba a decir que le dolían mucho las rodillas y que le costaba mucho andar. En agosto le llevamos a urgencias. El avance del ELA en el cuerpo de Antonino era atroz, voraz, porque en personas mayores la enfermedad evoluciona terriblemente deprisa. No dábamos abasto a solicitar revisiones de dependencia, no nos daba tiempo a asumir la velocidad de la enfermedad. Antonino tenía claro que quería ver cómo aquello que le arrasaba y arrasaba a su familia terminaba en sus propios términos, pero le ocurrió lo que le sucede a no pocos solicitantes de eutanasia, que los médicos se desentendieron. Primero la neuróloga y luego el médico de cabecera. Él igualmente dijo que él no podía iniciarlo porque no tenía tiempo, porque estaba muy ocupado, no tenía tiempo, no tenía medios, no tenía conocimientos. Durante 24 días de agonía, Judith y su hermana llamaron a todas las puertas. Claro, llamas a la médica especialista, pues es que no tiene consulta hasta no sé qué día. Llamas ese día, no te cogen el teléfono. Todo esto, miles de llamadas. Hablaron con la residencia de mayores donde vivía su padre, con los médicos y hasta con la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia de Castilla y León. Pero el tiempo pasaba y nadie les hacía caso. Qué angustia y qué impotencia. Sí, hasta que un día... Me llama el enfermero de la residencia y me dice que tu padre quiere hablar contigo. Digo, pues si mi padre ya no puede hablar. Dice, bueno, dice, te lo pongo. Y mi padre me estaba llamando básicamente para saber cómo estaba el trámite porque ya no aguantaba más. Y fue muy duro decirle que llevábamos 24 días donde nadie nos había hecho caso, donde no habíamos conseguido hacer absolutamente nada. Y decírselo a él, pues a mí me costó la vida. Y en ese momento ya vi que mi padre lo había entendido, que entendió que nadie le iba a ayudar. El fin de semana siguiente, Antonino se despidió de su familia por teléfono de una forma extrañamente tranquila. Y esa noche se echó a dormir y no se despertó. El informe médico dijo que había muerto de asfixia, justo como él advirtió que no quería morir. No me imagino lo que puede ser ver morir a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a uno de mis seres queridos, destruido y ahogado por un deterioro que podría haberse evitado. Sí, lo más indignante es que la petición de Antonino no pasó ni la primera fase. Ningún médico inició el trámite. La comisión inicialmente dijo que no habían recibido la petición, que su caso no figuraba. Pero luego... Estábamos yendo hacia el cementerio cuando me llamó el comité para decirme que habían conseguido un médico responsable. Le dije, no tenéis nada que decirme ya porque estoy enterrando a mi padre. Estaba enterrando a su padre, Antonino González, que murió en la noche del 1 al 2 de diciembre del año pasado, cuando recibió esa llamada que le asignaba a un médico, por fin, para poner en marcha el proceso. Creo que dependiendo de dónde nazcas o dónde mueras, tienes más posibilidades o no de que te hagan caso. Yo sabía de Castilla y León, como es Castilla y León y como es Burgos, nos iba a costar mucho, pero para nada tanto. El caso de Antonino ilustra muchos de los problemas que arrastra la ley 4 años después de que entrara en vigor. Retrasos, obstáculos, desconocimiento. Sí, el doctor Marín cree que es una buena ley, pero que tiene deficiencias. La objeción de conciencia es un sapo que nos hemos tragado, de que se puede objetar. Hay datos estadísticos que hay que mejorar, hay que incluir el nivel socioeconómico de las personas que lo solicitan, que no está. Hay que ver los motivos de la denegación, que tampoco están. Luego el Ministerio durante unos años ha estado promoviendo que las comunidades autónomas no publicaran su informe, que es obligatorio por ley, pero hay comunidades autónomas que no han publicado nada, lo cual es indecente porque la ley te obliga. O sea, lo que no puede ser que el de Murcia diga, no, aquí hay 3 personas que lo han pedido, ha habido 2 eutanasias, pero porque nosotros socioculturalmente somos muy diferentes a los vascos y los navarros. Pues eso no se lo cree nadie. Eso es falso. Hay personas que están solicitando la eutanasia y nadie les hace caso.
Andrea, hemos hablado de las dos caras de la aplicación de la ley, pero nos hemos dejado para el final una tercera posibilidad. Sí, el limbo en el que se quedan atrapados algunos. Vamos a volver con Francesc, que lleva casi un año en esa sala de espera. No sé nada de la justicia. Estoy esperando más para largo de un parto. Y esto no es justicia. ¿Pero qué tiene que ver la justicia en su caso? Pues veréis, surgió un problema. Después de completar el resto de trámites, el 24 de julio de 2024, Francesc recibió el visto bueno final de la Comisión de Evaluación y Garantías de Cataluña. Y su eutanasia estaba programada para septiembre pasado. Pero no se ha llevado a cabo, es evidente. ¿Por qué? Porque el padre de Francesc decidió presentar una demanda contra esa decisión en un juzgado administrativo de Barcelona. La demanda paró el proceso y acabó dándole la razón al padre el pasado 7 de abril. ¿Pero cómo y por qué? Bueno, los jueces consideran que los padres tienen un interés legítimo en que sus hijos permanezcan con vida. Ya, pero los padres no son dueños de sus hijos. De hecho, nadie es dueño de nadie, ni siquiera el Estado. Solo tú eres dueño de tu vida. Y de hecho, el Estado protege ese derecho con la ley de eutanasia. Pues nada de esto ha servido y Francesc ha quedado atrapado en una grieta de esas que, a pesar de haber superado todas las fases del proceso, persisten. La ley ahí tiene un resquicio, ¿no?, que no acaba de precisar y ha quedado a la interpretación, ¿no? Ese resquicio es que la comisión como tal es un órgano administrativo y en España tenemos una ley de procedimiento administrativo que dice que cualquier resolución de un órgano administrativo es impugnable entre los tribunales de justicia. Claro, ahí no distingue si hablamos de eutanasia o hablamos de una licencia urbanística. Todos son actos administrativos. Quien habla es Núria Terribas, vicepresidenta del Comité de Bioética de Cataluña y una de las juristas de la comisión que dio el visto bueno a la eutanasia de Francesc. Ella me explicaba que solo los pacientes tienen derecho a recurrir una decisión en contra, no un tercero que quiere impugnar la autorización. Y sin embargo, está pasando. Eso es lo que nos estamos encontrando. Y ahí el Tribunal Constitucional pues hizo una interpretación de que al ser un acto administrativo pues es recurrible, ¿no? Y la discusión es, bueno, ¿recurrible por parte de quién? Y este caso puede sentar un precedente peligroso. Ese es nuestro miedo, porque si partimos de la base de que los tribunales están diciendo que un familiar está legitimado para imponer una eutanasia y que eso abra un proceso que hace que se demore meses y meses sin que se resuelva con el sufrimiento que implica para estas personas, entonces ¿para qué tenemos la ley? Todo el trabajo previo que se hace de la Comisión de Garantías queda en agua de borrajas si al final tiene que decidir un juez. O sea que ese es el riesgo que le vemos, ¿no? Eso puede ser una cascada de impugnaciones, sobre todo cuando detrás de estas impugnaciones hay ciertas ideologías que son las que están en contra de la ley por definición. Ideologías, ya imagináis cuáles. Sí, las que dicen que están a favor de la vida, pero solo de la vida como ellos digan que debe ser vivida. Esas mismas. Los miedos de Terribas, además, tienen fundamento cuando vemos casos como el de Noelia, la joven de 24 años que solicitó la eutanasia también en Cataluña tras intentar suicidarse y quedar tetrapléjica. Una chica que ha vivido todo tipo de miseria desde muy joven, desde pasar por demasiadas casas de acogida a sufrir una violación múltiple, en fin, una historia espeluznante. Y su eutanasia también estaba paralizada en los tribunales por un recurso del padre representado por el bufete ultracatólico Abogados Cristianos. ¿Y sabéis en qué han basado su defensa? En el recurso interpuesto contra la eutanasia de Francesc. Bingo. Lo peor de todo es que en medio de esta batalla legal ideológica, algunos pseudomedios se han lanzado también a una campaña de desprestigio contra él por reclamar su derecho a morir dignamente. Cazan a Francesc, el catalán que pide la eutanasia de fiesta en una discoteca. La vida loca al volante de Francesc en su coche tuneado mientras suplica en televisión por la eutanasia. No poder pedir la eutanasia porque conduces o sales de casa, el nuevo no ha sido violada si luego sales con tu amiga y te lo pasas bien. Efectivamente. Bueno, más allá de lo despreciable de estos titulares, publicados como no en OK Diario, el caso es que muestran cómo la extrema derecha intenta capitalizar este tipo de casos. Por eso juristas como Terribas exigen celeridad a la justicia y respeto a los pacientes. Yo ahí le veo un agravio terrible para las personas, ¿no? Porque dices, bueno, ya que admitimos que se puede impugnar, démosle celeridad y resolvamos rápido, ¿no? Y estas personas están ahí sufriendo, esperando que se resuelva su caso, ¿no? Lo cual creo que es tremendamente injusto y aquí habría que hacer un toque a la Administración de Justicia de que en estos casos pues le dé máxima prioridad, ¿no? Absolutamente de acuerdo con ella, pero más allá de este dilema jurídico, que no es menor, todo esto revela una cuestión más profunda que es filosófica y existencial, la relación que tenemos con la propia muerte y la de quienes nos rodean. Sí, de hecho, Francesc está dolido, pero entiende a su padre. Es muy doloroso dejar marchar a un ser querido, a tu hijo, a un buen amigo. En fin, para entenderlo,
cómo tiene que ser, lo que os voy a pedir es que me acompañéis a conocer a quienes ayudan en este paso. ¿Tú qué clase de relación crees que tenemos actualmente con la muerte? ¿Es negativa? ¿Es positiva? ¿En qué punto crees que estamos? Yo creo que no ha madurado lo suficiente. Hay una parte en la que hay una creencia ahí social de que si hablas de la muerte la acercas, ¿no? Es como si te acercas mucho a ella la atraes, ¿no? Y yo siempre digo que mira, por hablar de sexo no te quedas embarazada y por hablar de la muerte no te vas a morir, ¿no? ¿A quién escuchamos? Es Sara Castro, impulsa un proyecto llamado Las Luciérnagas, que es un espacio en el que acompaña a quienes están pasando por una experiencia de duelo o de muerte. Es lo que llaman una doula de fin de vida. ¿Como las doulas del parto? Exacto, pero para hacer el tránsito inverso. ¿Y a qué se dedica exactamente? Bueno, ¿a qué no se dedica? Ella tiene una trayectoria bastante especial. Estudió anatomía patológica y tanatopraxia, luego trabajó en una multinacional, pero a raíz del fallecimiento de su padre y de su marido, en 2011 entró en la asociación Dando Vida a la Muerte, que aborda el tránsito de final de vida, y después ha colaborado con proyectos como 38 grados, que ayuda a pacientes terminales a cumplir sus últimos deseos, es voluntaria en unidades de cuidados paliativos, y organiza también unos encuentros, digamos, peculiares. Se llaman Death Café o Cafés de la Muerte. Bueno, y tenéis café, perdón. Perdón, claro, muy Hoy tenéis importante. café, galletas, eso, té, leche vegetal de soja y leche de la otra y os servís, es autoservicio, ¿vale? Yo soy Lucía y vengo pues por curiosidad. Bueno, yo soy Dolores y, claro, acabo de cumplir 80 años. Como comprenderéis, cuando se va acercando ya las edades, ya las cosas se ven de otra manera. Hola, yo me llamo Óscar y bueno, pues quiero empezar a abrir este melón, por así decirlo, psicológicamente. Yo trabajo en sanidad y he visto mucha gente irse, ¿no? Que a mí me pasa lo mismo que a las compañeras, que yo en mi casa no puedo hablar de esto. Lo de Death Café, el café de la muerte, suena bastante fuerte, como un café cargado. Sí, este se celebró la semana pasada en la Asociación Derecho a Morir Dignamente, aunque Sara ha sido la dinamizadora de otros dentro y fuera de la asociación. ¿Y de dónde viene todo esto de los Death Cafés? Bueno, es un movimiento que nace en Inglaterra en 2011 para charlar y debatir, evidentemente, sobre la muerte. A los Death Cafés a veces viene gente que ya tiene un diagnóstico de una enfermedad que no se puede curar y que ya está en proceso, bueno, que ya sabe que va a volar, ¿no? Claro, la manera de estar en un Death Café no es la misma que la de una persona que está teorizando sobre lo que cree que le gustaría o sobre cómo se imagina que sería para ella morir bien, ¿no? Creo que si podemos hablar de ello cuando aún no hemos hecho el check-in, ¿no? Cuando para nosotros nuestra vida no está en riesgo, podemos abordar muchas más cosas, porque es mucho más fácil hablar de ello en ese momento, ¿no? Lo del check-in te ha gustado, ¿eh? No quiero hacer el check-in todavía, pero si hay que hacerlo con conciencia. Bueno, lo que no quieres hacer es el check-out. El check-out. Me parece fascinante escuchar a Sara, tengo que decirlo. Fascinantes son sus reflexiones en general. Hablar de la muerte es totalmente anticapitalista, porque el capitalismo lo que hace es descolocarnos en lo que es importante y lo que no lo es. Entonces, de repente, en el consumismo, pues es importante para nosotros, pues yo qué sé, nuestra imagen corporal, nuestra imagen estética, el coche que tienes, a dónde vas de vacaciones, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando la muerte se te acerca o vives cerca de la muerte, tu sistema de valores cambia absolutamente. O sea, porque de repente lo importante lo pones en primer lugar. Y cuando lo importante lo pones en primer lugar, pues ya no estás tan interesado en generar riqueza, ni en gastarte el dinero. Acercarnos a la muerte, aceptarla y hacer las paces con ella es lo que nos permite vivir de forma más intensa y presente, más real. Eso es algo de lo que habla mucho la filósofa Ana Carrasco en su ensayo La muerte en común, por el que queremos invitarla pronto, la próxima temporada, en cuanto haya ocasión. Con suerte. Bueno, y ella también habla ahí, de hecho, de cómo aceptar la pérdida y dejar ir es necesario cuando llega el momento. Claro, porque al final es una pregunta que nos hacemos mucho y la respondemos poco. ¿Cómo de necesario es estirar la vida cuando ya no hay calidad de vida? ¿Sirve para algo más que beneficiar a industrias como la farmacéutica o como residencias cada vez más lucrativas? Ese mismo tema se lo ha planteado Sara y frente a esa dinámica me hablaba del concepto o idea de la vida cumplida. Que aunque yo no tenga ninguna enfermedad terminal ni nada, tengo derecho a que a lo mejor a los 80 años yo diga, bueno, para mí hasta aquí ha estado bien y ya, me quiero despedir, ¿no? Pido la baja voluntaria. Como imaginaréis, ella es una firme defensora de la eutanasia, claro.
Hasta que no lo vivamos realmente no sabemos lo que va a ocurrir. Pero el hecho, para muchísimas personas, y ahí me incluyo, el hecho de que exista esa posibilidad, a lo mejor no me quiero escapar de esto y lo quiero vivir hasta el final, pero en el caso de que me quisiera escapar de esto, que esa puerta de salida exista, que yo la haya visto y ponga puerta de salida de emergencia, de esa manera abordas un final de vida desde otro lugar. Aunque también defiende que es necesario apostar por mejorar los cuidados paliativos, porque hay gente que, bueno, si pudiera contar con mejores cuidados, quizá quisiera quedarse entre nosotros todo el tiempo posible. Es un concepto muy íntimo y muy personal, ¿no? Lo que a mí me puede parecer digno, a lo mejor a otra persona no se lo parece. La cuestión es que podamos indagar en cómo ha sido la vida de esa persona, cómo ha sido su trayectoria y qué sería para esa persona un buen morir, ¿no? Y acompañarla en eso que para ella es un buen morir. Esa misma pregunta, ¿qué es el buen morir?, también se la hice a Francesc. ¿Qué es para ti morir dignamente, morir con dignidad? Sin dolor. Para mí, que morir sin dolor. Y si hay algo más allá, yo pienso que no hay nada más, pero si hay algo más, espero que el karma, todo esto que me han pasado esto, que el karma les haga algo. ¿Y qué es lo que más miedo te da? Tengo miedo a sufrir. El miedo de sufrir, claro. Sí, lo mismo contaban Gina y Judith sobre sus padres, Carlos y Antonino. No querían sufrir y no querían dejar de ser ellos mismos. Bueno, lo mismo que todos los pacientes que han luchado estos años por morir dignamente. Sí, porque muchos han optado por quitarse la vida sin ayuda médica ni legal, incluso cuando ya había una ley. El 11 de agosto de 2021, una mujer de 35 años, enferma de ELA, fue encontrada muerta en un hotel de Oviedo junto a un bote de medicamentos. El mismo año, una mujer con cáncer y una enfermedad osteomuscular incurable que había solicitado la eutanasia también se suicidó en un hotel de Madrid. Lo mismo que una mujer de 83 años de Zaragoza que tras 4 meses esperando a que se le concediera, porque tenía una enfermedad congénita de cadera y llevaba años postrada en cama con dolores insoportables, se tiró por la ventana. Actualmente, el plazo medio para recibir la eutanasia en España es de 75 días, el doble de lo que señala la ley. Y eso cuando no se complica los juzgados. Por eso Francesc no está dispuesto a seguir esperando. Si en agosto no sé nada, me voy yo por mi lado. Esa es la fecha límite de la que hablaba al principio. Lo llama el día D, como en Normandía, por el día de la victoria. Si para entonces no hay respuesta de la justicia, ha decidido que lo hará por sus propios medios. Y no me gustaría, porque mucha gente me ha apoyado y me quería despedir todo el mundo. Y si hago lo otro, no me despido de nadie. Y quiero despedirme, pero no... Pero quiere dejar de sufrir ya. Le pregunté si tenía algún plan, algo que quisiera hacer antes de marcharse. Pues no podía ser porque es muy limitado, sino el tumor Ulan de Bélgica. Pero muy tarde también, no llego. No llego a la fecha. Bueno, eso es un deseo, sí. El festival Tomorrowland, es decir, la tierra del mañana. Bueno, Francesc no debería llegar a ese festival, pero sí a esa tierra del mañana en la que pueda cumplir su voluntad. Lo deseamos porque ese es su deseo. Pero Andrea, aunque hoy hemos hablado sobre la eutanasia, todas las historias que hemos escuchado tienen algo en común. La actitud vital de sus protagonistas, su vitalismo, sus ganas de hacer cosas, de ser, de existir. Sí, empecé haciendo un documental sobre la muerte y yo creo que ha salido uno sobre el amor a la vida. Al buen vivir. Además, gente majísima, como decía el doctor al inicio, que ha conocido gente extraordinaria, con vidas extraordinarias y con muertes que también lo son. Tenemos que ir despidiéndonos, pero creo que Francesc tiene 2 canciones elegidas para su despedida, para su día D. Sí, una en caso de tener que hacerlo por sus propios medios y otra si ve finalmente aprobada su eutanasia. Vamos con esta segunda entonces, ¿no? Vamos con la que seguiría sus propios deseos. Llama... Progressive. No lo esperabais esto, ¿eh?
Se llama Ameno, del proyecto musical Era, de los franceses Eric Lévy y Guy Proteroe. A Francesc le gusta esta versión, que dura 1 hora, pero bueno, es porque quiere tener tiempo suficiente para despedirse. Francesc, amic, esto va por ti. Te vemos en Tomorrowland, en la Tierra del Mañana, a la que esperamos, aunque sea duro decirlo, que llegues tan pronto como quieres. Desde aquí un enorme agradecimiento a él y también al doctor Marín, a Gina Montaner y a Judith González, a Sara Castro de Luciérnagas y a Nuria Terribas, a todos ellos por su generosidad al compartir su conocimiento y sus experiencias. Y por hacernos reflexionar sobre cómo vivimos y sobre nuestro derecho a decidir cómo morirnos. Y también, Andrea, gracias a ti por traernos estas historias, sus historias y sus luchas, que son realmente conmovedoras. Buen trabajo. Gracias a vosotras. Mañana volvemos con más filosofía, de hecho con el último derrotero de la temporada, el último camino. Nos despedimos hasta entonces, salud y república. Y que la radio y el buen vivir y el buen morir os acompañe. Que ha venido un maravilloso público a acompañarnos en este tránsito tan difícil. Muchas gracias, queridos. Queridas.